En el momento en que abres la boca para explicarte, ya has perdido. Imagínalo. La acusación asesta un golpe sutil en una cena, un comentario que no busca la verdad, sino poner a prueba tu postura. Sientes que se te revuelve el estómago, se te cierra la garganta, el instinto es inmediato. Explicar, aclarar, defender. Se siente como una cuestión de supervivencia, pero en ese instante, sin darte cuenta, has renunciado a tu posición, has aceptado el tribunal y, peor aún, has aceptado desempeñar el papel del acusado. El estoicismo nos enseña algo incómodo, pero liberador. No eres responsable de cómo otros interpretan tu silencio, tus límites o tu verdad. Solo eres responsable de tu propia integridad. No ruegues ser visto, quédate quieto, sé seguro, deja que pase la tormenta, mientras permaneces enraizado como el roble. Y si sientes ese impulso hacia la quietud, hacia la claridad, hacia volverte inamovible en un mundo que prospera con la reacción, entonces considera suscribirte para ti, para la parte de ti que está lista para dejar de defenderse y comenzar a vivir en armonía. Comienza con algo tan pequeño como un encogimiento de hombros, una mirada, una pregunta que suena inocente pero que hiere lo suficiente como para hacerte estremecer, y en ese momento algo ancestral dentro de ti despierta un reflejo más antiguo que el lenguaje, arraigado en tus huesos. Abres la boca, explicas, ofreces contexto, claridad, suavidad, defiendes tu nombre, tu carácter, tus intenciones, sin detenerte jamás a preguntar quién les dio exactamente la autoridad para cuestionarlo. En primer lugar, es casi automático esta rendición y no proviene de la debilidad, proviene de la desesperada necesidad humana, ser comprendidos, asegurarnos de que los demás vean la versión de nosotros mismos que queremos que vean. Pero en el momento en que asumes ese rol, en el momento en que empiezas a defenderte, ya has aceptado su perspectiva. Has confirmado, incluso en silencio, que su juicio importa más que tu propia calma, más que tu brújula interior. Esa es la prisión invisible en la que entramos voluntariamente, construida no con barrotes, sino con explicaciones que creemos estar aclarando, pero que en realidad estamos actuando, esperando que nuestras palabras alivien la incomodidad. Intentamos moldear cómo nos ven, como si la percepción fuera un espejo que pudiéramos pulir, pero no es un espejo. Es un reflejo distorsionado por las proyecciones de la persona que te mira, y aún así nos retorcemos, tratando de arreglar lo que nunca fue nuestra responsabilidad. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto dijo: si alguien habla mal de ti, no te defiendas de las acusaciones, sino responde: obviamente no me conoce muy bien, ya que tengo muchos otros defectos. Podría haber mencionado que eso no es sarcasmo, es desapego, es poder. Porque cuando dejas de defenderte, sales del rol que te asignaron, te conviertes en algo que no pueden controlar, y a la gente no le gusta lo que no puede definir. Hay una extraña libertad en darse cuenta de que no estás obligado a ser comprendido, que tu integridad no se reduce cuando alguien te malinterpreta, que tu valía no está amenazada cada vez que alguien discrepa. Pero para vivir de esta manera, tienes que romper un hábito de toda la vida, una que se grabó en ti desde pequeño, cuando el amor se sentía condicional y la seguridad dependía de ser bueno. Tenías que dar explicaciones para evitar el castigo, para recuperar la conexión, para sentirte seguro de nuevo, y arrastraste ese patrón hasta la edad adulta sin darte cuenta de que la misma estrategia ahora te debilita. Ya no eres un niño, no necesitas convencer a nadie para que te deje vivir en paz. Ya tienes ese derecho, y las personas que te exigen explicaciones a menudo no buscan la verdad, buscan sacar provecho de tu defensa. Se convierte en la cuerda que usan para arrastrarte. Así que la próxima vez que tu corazón se acelere al oír el juicio, cuando te suden las palmas de las manos y tu voz prepare su contraataque, haz una pausa. Pregúntate qué pasa si no lo hago, qué pasa si dejo que el comentario flote en el aire sin tocarlo. La mayoría de las veces muere allí, sin que tu energía lo alimente. La acusación se muere de hambre. La gente está acostumbrada a controlar a los demás a través de reacciones emocionales. Pero cuando te quedas quieto, cuando no intentas ser visto o aprobado o redimido, no tienen nada contra lo que empujarte. Te conviertes en un muro de calma. No te balanceas, no caes, permaneces.
Marco Aurelio escribió que si algo externo te causa dolor, no es esa cosa la que te perturba, sino tu propio juicio al respecto. Tú eres el guardián de tu reacción. En el momento en que aceptas eso, te das cuenta de que el poder que has estado cediendo no fue tomado, fue ofrecido voluntariamente, y una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo. Notas con qué frecuencia explicas para ser querido, para ser perdonado, para evitar la incomodidad. Te sorprendes justificando decisiones inofensivas ante extraños. Te das cuenta de la frecuencia con la que intercambias tu paz por aprobación temporal. Pero algo cambia cuando te detienes, cuando resistes la tentación de defender tu postura, y en cambio dejas que tus acciones hablen por ti. Comienzas a construir una gravedad interna, algo pesado y sólido, que no se deja llevar por cada viento de crítica. Carl Jung dijo una vez que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres, no en quien otros creen que deberías ser, no en quien se sienten cómodos contigo. Quien eres y quien realmente eres no necesita un comunicado de prensa cada vez que alguien te malinterpreta, así que déjalos que te malinterpreten, déjalos que construyan sus historias, déjalos que hablen. Tu trabajo no es editar sus percepciones, es vivir alineado con tu propia verdad. Eso no significa ser frío o distante, significa tener los pies en la tierra. Responde cuando sea necesario, pero nunca por desesperación. Habla cuando tenga un propósito, no cuando sirva a tu ego. Séneca nos recuerda que ningún hombre puede vivir una vida feliz, ni siquiera una vida soportable, sin la búsqueda de la sabiduría, y la sabiduría rara vez grita, no discute, permanece silenciosa y consistentemente en plena posesión de sí misma. Cuando ya no sientes la necesidad de explicar, comienzas a experimentar un nuevo tipo de poder, no un poder ruidoso, no el tipo que necesita reconocimiento, sino un poder silencioso, un poder anclado. Te vuelves intocable, no porque luches más duro, sino porque has dejado de presentarte a batallas que nunca fueron tuyas. Ya no eres un acusado en el tribunal de otra persona, eres algo completamente distinto. Una persona que sabe que ser incomprendido es un pequeño precio a pagar por la libertad. No elegiste este hábito, se grabó en ti silenciosamente con el tiempo, mucho antes de que tuvieras las palabras para resistirte. En aquel entonces, defenderte no era un signo de inseguridad, era la única manera de sentirte seguro. Eras un niño en un mundo donde la incomprensión podía significar castigo, rechazo, incluso la retirada del amor. Así que aprendiste a responder rápidamente. No fue mi intención, eso no fue lo que pasó. Por favor, créeme, con cada explicación no solo te protegías de las consecuencias, sino que buscabas conexión, defendías tu lugar en la tribu, pero ese instinto de supervivencia, por útil que fuera antes, ahora se ha vuelto en tu contra porque has crecido, pero el reflejo de defensa no. Has cambiado de rol, pero sigues reaccionando como un niño en apuros. Y la tragedia es que la mayoría de la gente nunca se da cuenta de que aquello que creen que los mantiene a salvo es en realidad lo que los mantiene pequeños. Entonces, cuando alguien te cuestiona tus motivos, tu tono, tu valía, respondes como si estuvieras en juicio. Pero no hay tribunal, esa es la ilusión. No hay juez con el poder de quitarte tu valor, ni jurado con el derecho de decidir tu destino. Solo hay otra persona filtrando el mundo a través de sus propios miedos y suposiciones, y cuando te apresuras a defenderte, lo que realmente estás haciendo es tratar su opinión como verdad. Estás diciendo que tu visión de mí es más real que la mía, y nada te agotará más rápido que perseguir constantemente la validación en un mundo construido sobre la proyección. Te conviertes en una marioneta del estado de ánimo de todos, un reflejo de quien tenga la voz más fuerte en la sala, y esa no es forma de vivir. El problema más profundo es que defenderte se convierte en tu identidad. Empiezas a creer que tu trabajo en la vida es demostrar que eres bueno, que eres amable, que eres valioso, pero eso no es integridad, es una actuación. El verdadero carácter no necesita defensa. Es como una montaña sólida, inamovible ante el viento, pero cuando dependes de la aprobación de los demás, tu autoestima se vuelve frágil, fácilmente destrozada por las críticas, fácilmente manipulada por la culpa. Te esfuerzas demasiado para recuperar el amor,
Aceptas cosas en las que no crees solo para evitar ser malinterpretado. Sigues explicándote a personas que ni siquiera te escuchan, y cada vez que lo haces confirmas que su aprobación es más importante que tu paz. Para romper este patrón, no necesitas volverte más frío. No necesitas convertirte en alguien a quien no le importa. Necesitas convertirte en alguien que ve con claridad, que reconoce que la mayoría de las acusaciones no se basan en la verdad, sino en el control. Alguien se siente incómodo con tus límites, tu crecimiento, tu claridad, y en lugar de aceptar esa incomodidad, intenta transferirla a ti. Y tú, entrenado por años de condicionamiento, te apresuras a solucionarlo, pero ¿y si no lo hicieras? ¿Y si les permitieras lidiar con su propia incomodidad en lugar de cargar con ella por ellos? Eso es lo que significa recuperar tu fuerza para negarte a cargar con emociones que no te pertenecen. Séneca dijo que quien sufre antes de tiempo sufre más de lo necesario. Cada vez que intentas evitar que alguien te juzgue mal, sufres 2 veces, una por el miedo y otra por la reacción. Y la ironía es que cuanto más intentas ser comprendido, más incomprendido te vuelves, porque tu constante defensa hace que la gente dude de tu confianza. Empiezan a creer la historia que tanto te esfuerzas por desmentir. Cuanto más intentas parecer digno de confianza, más sospechoso te ves, y en el fondo sientes esa vergüenza silenciosa, esa sensación de vacío de nunca ser lo suficientemente bueno, por mucho que te expliques. Pero esa vergüenza no es un defecto, es una brújula. Te señala el camino de vuelta al lugar donde entregaste tu poder. Carl Jung dijo que la vergüenza es una emoción que devora el alma, y la única manera de vencerla es dejar de alimentarla con explicaciones, dejar de decir, por favor, mírame, y empezar a decir, me veo a mí mismo. Y eso es suficiente. El mundo no siempre te entenderá. Eso no es un problema que resolver. Es una realidad que aceptar, porque no te deben comprensión y no la necesitas para mantenerte firme. Cuando dejas de vivir buscando aprobación, empiezas a vivir desde la armonía, y desde ese lugar todo cambia. Tu energía se enfoca, tus relaciones se purifican, tu sentido de identidad se vuelve indestructible. Sócrates dijo una vez, para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. Así que piensa por ti mismo, habla por ti mismo, pero no ruegues por ser visto. No estás aquí para ser digerido cómodamente por cada persona que conoces. Estás aquí para vivir plena y honestamente. Y eso siempre será malinterpretado por algunos. Y está bien, porque cuando ya no estás entrenado para someterte, finalmente eres libre de mantenerte firme, y el silencio elegido, no forzado, se convierte en tu respuesta más poderosa. Hay algo dentro de casi todos que silenciosamente ruega ser visto, no de una manera superficial, no solo atención, sino profundamente visto, verdaderamente, para ser comprendido sin necesidad de actuar. Ser conocido sin ser reducido es un dolor tan sutil que la mayoría de la gente nunca habla de ello. Simplemente lo llevan consigo en cada interacción con la esperanza de que si dicen las palabras correctas, si explican las cosas con suficiente claridad, si simplemente pueden ser amables, educados y elocuentes, entonces finalmente alguien los mirará y dirá, «Te entiendo». Pero la verdad es que ese día rara vez llega porque la mayoría de la gente no escucha para comprender, sino para categorizar, para confirmar lo que ya creen, o peor aún, para obtener ventaja. Y cada vez que te defiendes, depositas esa esperanza de ser comprendido en manos que nunca debieron sostenerla. No te defiendes porque ames el conflicto, lo haces porque quieres la paz. Pero el camino que estás tomando, esta búsqueda interminable de ser comprendido, es precisamente lo que te roba la paz. Hablas no porque sea necesario, sino porque te sientes invisible. Explicas demasiado porque tienes miedo de ser malinterpretado. Abres tu pecho una y otra vez, esperando que esta vez nadie te lastime con sus suposiciones, pero no importa cuán cuidadosamente elijas tus palabras, no importa cuán amable sea tu tono, los que están decididos a malinterpretarte siempre encontrarán la manera. Y cuanto más intentas corregirlos, más se enreda, porque cada defensa que ofreces confirma que su opinión importa más que la tuya, que su incomprensión de ti tiene el poder de definirte. Y en el momento en que aceptas que ya has perdido el equilibrio, hay un silencio, una especie de fuerza en aquellos que ya no explican,
no porque estén amargados, no porque se hayan rendido, sino porque han encontrado algo más profundo que la aprobación. Han encontrado alineación, y la alineación no ruega ser reconocida. Simplemente es como una llama que arde sin importar si alguien la ve o no. Cuanto más hablas solo para ser visto, más poder cedes. Estás entregando las llaves de tu estado emocional a personas que no se han ganado el derecho a tenerlas. Y cuando haces eso, incluso con las mejores intenciones, poco a poco, empiezas a alejarte de ti mismo. Te conviertes en alguien que actúa con honestidad en lugar de vivirla. Adornas tus palabras con la verdad justa para ser convincente, pero en el fondo sabes que hablas para gustar, no para ser libre. Hay un poder extraño en eso, dejar que se equivoquen, no por arrogancia, sino por claridad, por la tranquila confianza arraigada que dice, si no me ves está bien, yo me veo. Eso no es rendirse, es elegir la paz, porque te das cuenta de que ninguna cantidad de defensa, ninguna cantidad de pruebas te dará jamás la seguridad que proviene de estar arraigado en tu propia verdad, y cuanto más te aferres a ella, más libertad sentirás. Dejarás de necesitar ser el héroe en la historia de otra persona. Dejarás de intentar controlar cómo escriben tu capítulo. Dejarás que cuenten la historia que necesiten, porque sabes que eso no cambia quién eres. Marco Aurelio dijo una vez que la opinión de 10,000 hombres no tiene valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema. ¿Y quién te conoce mejor que tú mismo? ¿Quién ve tu corazón, tu proceso, tu lucha, tu crecimiento mejor que tú mismo? Esa es la base que necesitas, no aplausos, no aprobación, solo presencia, solo verdad, silenciosa e inquebrantable, tuya. Cuando eso sea suficiente, cuando dejes de intentar ser visto y empieces a elegir ser soberano, todo cambiará. El ruido se desvanecerá, el caos se calmará, y te darás cuenta de que nunca necesitaste que te explicaran. Solo necesitabas ser recordado por la única persona cuya comprensión realmente importas tú mismo. Hay algo casi insoportable en ser acusado, no porque la acusación en sí sea siempre cierta, sino porque desafía la imagen que has construido durante tanto tiempo de ser justo, amable, cuidadoso y considerado. Y en ese momento, cuando alguien te llama egoísta, arrogante o frío, tu primer instinto es intervenir para aclarar las cosas. Sientes cómo sube como una ola, esta presión por explicar, por aclarar, por mostrarles quién eres realmente. Pero, ¿y si no lo hicieras? ¿Y si dejaras pasar esa ola sin surfearla? ¿Y si en lugar de defenderte te quedaras quieto? Ese tipo de silencio es raro y aterroriza a la gente porque cuando no reaccionas pierden su discurso. Esperaban resistencia, un contraataque, tal vez incluso una disculpa, algo que pudieran usar para impulsar su narrativa. Pero cuando simplemente respiras y te mantienes firme, la atención se centra silenciosamente en ellos. Tu silencio se convierte en un espejo, uno que no ofrece consuelo ni excusas, uno que refleja no quién eres tú, sino quiénes son ellos, su tono, sus suposiciones, sus propios miedos no resueltos de repente se quedan solos. Y eso puede ser profundamente incómodo. La mayoría de la gente no está preparada para alguien que no se inmuta. Nos han condicionado a creer que el silencio es debilidad, que si no te defiendes debe significar que eres culpable. Pero el silencio solo es debilidad cuando está arraigado en el miedo. Cuando está basado en la fuerza, se convierte en algo completamente distinto. Se convierte en presencia, peso, gravedad. El tipo de quietud que cambia la energía en una habitación sin una palabra. El tipo de silencio que no ruega ser comprendido, porque ya se comprende a sí mismo. Esto no es pasividad, no es retirada, es contención con propósito. Es lo que sucede cuando decides que tu paz es más importante que su validación. Hay poder en ser ilegible, en no transmitir tus emociones, para que otros las diseccionen, en no revelar tus reacciones a personas que no se han ganado el acceso a tu mundo interior. No lo haces, no le debas tu energía a nadie, solo porque hayan elegido ser ruidosos. No tienes que igualar su caos, y cuando no lo haces, revelas todo. Te llaman arrogante porque no buscas su aprobación. Te llaman frío porque no te derrumbas bajo presión. Te llaman egoísta porque dejaste de anteponer su comodidad a tu claridad. Pero sus etiquetas dicen más de ellos que de ti.
y en tu quietud eso se hace evidente. Marco Aurelio dijo que la mejor venganza es no ser como tu enemigo, y lo que eso realmente significa es que no renuncies a tu autocontrol en un intento de hacer que alguien más entienda tu carácter. No te dejes arrastrar por su ruido, no te conviertas en un espejo de su pánico, porque en el momento en que lo haces, pierdes el equilibrio. Pero cuando permaneces tranquilo, sereno y centrado, le recuerdas al mundo que no todo fuego necesita ser respondido con más fuego. A veces lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada, no como evasión, no como castigo, sino como disciplina. La quietud no es la ausencia de emoción, es la negativa a ser gobernado por ello. Puedes sentir todo, dolor, ira, decepción, y aún así, elegir el silencio. Puedes llevar tu verdad sin exhibirla como un escudo. Puedes elegir no defenderte porque ya sabes quién eres. Y si ese conocimiento es lo suficientemente fuerte, lo que alguien más diga, crea o proyecte sobre ti no importa. Su juicio te atraviesa como el viento entre los árboles. Agita tus ramas pero nunca mueve tus raíces. Y así es como luce la verdadera fuerza. No es dominio ni control, sino un profundo y silencioso respeto por uno mismo, del tipo que no necesita gritar, del tipo que no se ve envuelto en cada batalla, del tipo que entiende que no toda acusación necesita una respuesta y no todo crítico merece una conversación. Te conviertes en una montaña y las montañas no se arrodillan. Te conviertes en el ojo de la tormenta, firme e inquebrantable mientras todo lo demás gira a tu alrededor. Y esa es una clase de presencia que la gente siente, aunque no puedan nombrarla. Una clase de energía que recuerdan, mucho después de que el momento haya pasado. La quietud, cuando se practica con constancia, se convierte en una especie de reputación, no la que persigues, sino la que te acompaña de todos modos. La gente empieza a percibir que no te alteras fácilmente, que no te involucras a menos que importe, que tu silencio no es ausencia, es conciencia, que no los ignoras, los observas, y en esa pausa se ven obligados a mirarse a sí mismos, a preguntarse por qué necesitaban que reaccionaras, a afrontar el hecho de que tal vez nunca se trató de ti en primer lugar. Carl Jung escribió una vez que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Cuando permaneces quieto, invitas a los demás a confrontar sus propias proyecciones, no obligándolos, sino negándote a seguirles el juego. No ofreces resistencia y al hacerlo, les brindas la rara oportunidad de reflexionar. La mayoría no la aprovechará, pero los pocos que lo hagan cambiarán. E incluso si no lo hacen, tú permaneces inmutable. Y eso es suficiente. Aristóteles creía que conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. Pero defenderte constantemente te impide saberlo, te mantiene enredado en la actuación. La quietud, por otro lado, te da espacio para reflexionar, para alinearte, para elegir. Dejas de reaccionar, empiezas a responder, y a veces la mejor respuesta es no responder en absoluto. Finalmente te das cuenta de que no necesitas demostrar tu valía en medio de la tormenta de otra persona. No necesitas gritar por encima de su ruido. No necesitas entregarles tu paz como si fuera una moneda de cambio. Te sientas en silencio, no para castigarlos, pero para protegerte, y en esa quietud recuerdas que no estás aquí para ser controlado por el caos, estás aquí para encarnar algo más profundo, algo que no se rompe cuando el mundo presiona, algo que no necesita defenderse porque no puede ser sacudido. Estás aquí para estar quieto, y en esa quietud poderoso más allá de toda medida, la verdad y la identidad no son lo mismo cuando alguien dice que fracasaste y tienen razón. Hay fuerza en decir sí, lo hice no, desde un lugar de derrota, sino desde la claridad. Ese tipo de honestidad no te encoge, te expande porque demuestra que no tienes miedo de asumir la responsabilidad de tus actos. Pero en el momento en que convierten esa verdad en una etiqueta, eres un fracaso. No les debes nada. Ya no se trata del momento, se trata de control. Se trata de moldear cómo te ves a ti mismo. Y si aceptas ese marco, si empiezas a discutir dentro de ese tribunal, ya has perdido algo esencial, tu quietud. Cuando empiezas a ver esto con claridad, tus respuestas cambian. Dejas de luchar contra las sombras. Dejas de reaccionar a cada golpe.
A cada mala interpretación, haces una pausa, respiras y en lugar de reaccionar, reflexionas. Interesante, lo ves de esa manera. Esa es una forma de interpretarlo. Estas no son respuestas débiles, son límites disfrazados, porque lo que realmente estás diciendo es que no voy a cargar con eso. Dejas que el peso se quede donde corresponde, en la persona que lo lanzó, y al hacerlo te recuerdas a ti mismo que no todas las acusaciones son tuyas para procesar. Carl Jung dijo una vez, no soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser, y eso aplica aquí. No eres lo que te llaman, no eres la versión de ti que vive en la opinión de otra persona, eres el punto de quietud en medio de la tormenta, quien elige cuánto del ruido del mundo se convierte en parte de tu narrativa. Si absorbes cada palabra hiriente, cada proyección, cada etiqueta injusta, pasarás tu vida en modo reactivo, arreglando constantemente una versión de ti mismo que solo existe en la cabeza de otra persona. Pero si reflexionas en lugar de reaccionar, te mantienes firme, no te conviertes en la historia que intentan contar. Eso no significa que evites la responsabilidad. El estoicismo no se trata de desapego de la verdad, sino de desapego de la distorsión. Cuando te equivocas, admítelo por completo, en silencio y con dignidad. Me equivoqué, eso es suficiente. No necesitas adornarlo, no necesitas defender tu carácter, porque tu carácter no vive en ese momento, vive en cómo llevas ese momento adelante. Pero cuando alguien intenta estirar tu error en la definición de quién eres, cuando toman un acto y tratan de construir toda tu identidad en torno a él, ahí es donde debes trazar la línea. No con ira ni agresión, sino con una claridad tranquila e inquebrantable. Séneca nos recuerda que no es pobre el hombre que tiene poco, sino el que anhela más. Esto se aplica no solo a las cosas materiales, sino también a la validación. Si anhelas tanto la aprobación que reaccionas a cada crítica, a cada juicio, eres pobre en paz. Verdadera riqueza y verdadero poder proviene de la capacidad de observar sin necesidad de controlar, de escuchar algo hiriente y no dejar que te afecte, de conocer tu propio valor tan profundamente que incluso cuando alguien lo cuestiona, no lo haces. Ese tipo de fuerza no se puede fingir, se gana lentamente eligiendo la reflexión sobre la reacción, un momento a la vez. A veces sentirás que sube la temperatura, el instinto de corregir, de protestar, de defender, pero si puedes detenerte en ese espacio, si puedes dejar que el silencio se extienda lo suficiente para ver la situación tal como es en realidad, notarás algo. Verás que la mayoría de los ataques no se tratan de ti, sino del atacante, su miedo, su control, su inseguridad. Y si reaccionas, te conviertes en parte de su drama, pero si reflexionas, lo revelas. Tu calma se convierte en un contraste con su caos. Tu claridad hace obvia su manipulación. Y en esa quietud, recuperas tu poder, no por la fuerza, sino por la negativa. Al final, reaccionar es fácil, es un reflejo, pero reflexionar, eso es disciplina, eso es fuerza, es el arte silencioso de mantenerse centrado mientras el mundo intenta arrastrarte en todas direcciones. Es comprender que tu valor nunca fue algo que otros tuvieran autoridad para medir. Nunca estuviste a juicio a menos que entraras en su sala de audiencias. Así que deja de entrar en salas donde se debate tu valía. Aléjate, mantén tu verdad cerca, deja que hablen, deja que se pregunten, pero no dejes que te muevan. Esa es la marca de alguien que no es simplemente intocable. Pero la gente inquebrantable seguirá haciendo comentarios. Eres demasiado, tal vez eres demasiado distante. Posiblemente no eres quien yo pensaba que eras. Bueno, porque en el momento en que ya no necesitas ser agradable, es el momento en que dejas de ser prisionero de las preferencias de los demás. No te inmutas cuando te malinterpretan, porque has abandonado la fantasía de que todos deben verte con claridad. No das explicaciones cuando te critican porque tu autoestima ya no está en sus manos, y no te encoges cuando te juzgan, porque el juicio pierde su poder cuando ya te has mirado al espejo y has hecho las paces con lo que ves. Aquí es donde comienza la intocabilidad, no en la perfección, sino en la propiedad. Eres dueño de tu desorden, eres dueño de tus contradicciones. Dejas de intentar parecer noble y, en cambio, vives con integridad. Carl Jung dijo que lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo, y por eso tan poca gente lo hace.
porque la aceptación plena significa dejar de lado la actuación, significa estar firme en la verdad de quién eres, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando incomoda a los demás. Pero una vez que lo haces, ya no puedes ser manipulado por la vergüenza, te vuelves inmune a los juegos de culpa, inmune a los juegos sociales diseñados para hacerte dudar de tu valor. Hay una especie de quietud que proviene de este lugar, no apatía sino calma. No reaccionas violentamente porque no queda nada que defender. No buscas la aprobación porque tu dirección viene de tu interior. No desperdicias energía tratando de controlar cómo te perciben, porque sabes que la percepción es un reflejo del observador, no del sujeto. Te das cuenta de que has estado cediendo tu poder cada vez que intentaste arreglar cómo te veían los demás, y ahora recuperas ese poder, no con un grito, sino con silencio, con quietud, con dominio de ti mismo. Nunca estuviste destinado a ser una marca. Nunca estuviste destinado a encajar en las expectativas de todos. No eres un eslogan. No eres una exhibición cuidadosamente seleccionada de rasgos diseñados para hacerte más aceptable. Eres un ser humano complejo y con múltiples capas. Y en el momento en que lo aceptas todo, la luz y la oscuridad, dejas de ser una marioneta para la aprobación de los demás. Dejas de bailar para ser aceptado. Te conviertes en una persona sólida, arraigada y completa. Séneca escribió que nadie tiene el poder de tener todo lo que quiere, pero está en su poder no desear lo que no tiene y aprovechar con alegría lo que sí tiene, lo que incluye su naturaleza, su pasado, sus cicatrices, su fuerza. Dejas de desear ser diferente. Dejas de desear que la gente te vea de otra manera. Dejas de huir de las partes de ti que no encajan en el guión y en cambio, empiezas a mostrarte tal como eres, sin titubear. No se trata de volverse frío, no se trata de construir muros. Se trata de liberar el miedo que te mantiene explicando, defendiendo, disculpándote por tu existencia. Cuando sueltas ese miedo, tu postura cambia, caminas diferente, hablas diferente, llevas una presencia que la gente siente sin entender. No es arrogancia, no es desapego, es alineación. Es la presencia tranquila de alguien que ya no necesita actuar, y esa energía es magnética no porque estés tratando de impresionar, sino porque la gente está hambrienta de autenticidad. Y cuando vives en alineación les recuerdas a los demás lo que han enterrado en sí mismos. Platón dijo una vez que la primera y mayor victoria es conquistarse a uno mismo. Y cuando dejas de ser gobernado por la necesidad de ser querido, ganas esa guerra. Dejas de ser presa, no porque te vuelvas agresivo, sino porque ya no estás disponible. En los juegos que juegan los depredadores, ves a través de la manipulación. No muerdes cuando te provocan, no explicas cuando te acorralan. Simplemente te mantienes firme, tranquilo, imperturbable. Esto no significa que la gente deje de intentar ponerte a prueba. Al contrario, te pondrán a prueba aún más, te presionarán, te provocarán, intentarán perturbar tu quietud. Pero la diferencia ahora es que no funciona porque tu identidad ya no está en juego. No estás aquí para ganar discusiones. No estás aquí para convencer a nadie de que eres bueno. Estás aquí para vivir plenamente y eso significa dejar de lado la necesidad de dar explicaciones. Con el tiempo la gente aprende que no eres un blanco fácil, que tu silencio no es debilidad, que tu negativa a defenderte no es culpa sino claridad. Respeto por ti mismo, la decisión de no intercambiar tu paz por un lugar en su mesa. Marco Aurelio dijo que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos, y cuando tus pensamientos se basan en la verdad y no en la aprobación, tu alma adquiere un matiz que no puede ser diluido por el juicio externo. Convertirse en intocable no se trata de elevarse por encima de todos, sino de sumergirse tan profundamente en quien eres que nadie más pueda moverte. Dejas de ser una sombra de lo que el mundo quiere. Te conviertes en algo real, silencioso, poderoso y libre. No estás aquí para ser comprendido por todos. Estás aquí para comprenderte a ti mismo tan completamente que la incomprensión ya no te sacuda. Mantente firme, habla menos, mantente más firme y deja que tu presencia haga lo que las palabras jamás podrían. Si esto resonó en lo más profundo de tu ser, hay más por venir. Vea el siguiente video en su pantalla y gracias por recorrer este camino con nosotros. Usted es una parte vital de Dirección Estoica.